Te damos gracias, Señor, por otro día que tú nos has dado, nos has llamado, Señor. Hoy este día, Señor, a congregarnos, Señor, no nomás con unos a otros, pero a congregarnos con tu Espíritu, Señor. Has derramado de tu misericordia y tu poder, Señor, en cada uno de vosotros, a los que van a oír, los que estén oyendo, Señor, a poder recibir tu palabra, Señor, a recibir el entendimiento de tu Espíritu, Señor. Que tú, Señor, seas el que reveles, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, aquellos que pueden y conocer y entender, Señor, tus mandamientos, Señor, lo que tú deseas, Señor, y cómo deseas ser tú adorado, Señor. Tú uses mi boca, mi mente, Señor, para poder predicar tu palabra conforme a tu deseo y tu voluntad en el nombre de Jesús, Señor. Atas todo espíritu demoníaco, Señor, todo espíritu que quiera venir a estorbar las mentes de los oidores, que para ser convertidos a ser hacedores de tu palabra, los atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que le servimos a un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: la escuela dominical está despedida esta mañana. Amén. Tomen sus asientos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre y su pueblo. Gloria a Dios. Amén. Nos vamos directamente a la palabra en Mateo 28, capítulo 28, conforme a los deseos de la voluntad de su Espíritu Santo. Amén. Diciendo: salir del medio de ellos y no tocar la cosa inmunda. Salir del medio de ellos y tocar la cosa inmunda, y te recibiré como hijo e hija, dice el Dios Todopoderoso. Amén. Dice su palabra en Mateo 28 y versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor, una promesa del Todopoderoso, que Él va a estar con vosotros todos los días. Mi pregunta a ti: ¿por qué lo puso en esta manera Jesús, diciendo: por tanto, id y hacer todas las naciones discípulos a todas las naciones? Todos se toman aquí esta palabra, lo que dice Dios. Dice, bendito Dios. Dicen: yo nomás obedezco a las palabras que están en rojo, lo que dice el Señor. Y él dijo: todo lo que me dice mi Padre, yo lo he dicho y yo lo he hecho. Y él cumplió la ley. ¿Sabías que las letras rojas no se vinieron a hacer rojas hasta el Nuevo Testamento? Pero rojas, moradas, azules, como quieras ponerlas, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es obedecer la palabra, el mandamiento. Los que les sirven, nos sirven en espíritu y en verdad, no en letra. No te va a conocer Dios. No te va a conocer Dios por lo que tú dices y has hecho. Él te va a conocer por el poder que está en ti. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Dice, quédense allí. Vamos a Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Cuando lo tengan, díganme. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Cuando nosotros somos y dice su palabra en Efesios capítulo 5 y 25, lo predicamos la semana pasada, dice su palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua de la palabra, cuando uno necesita esperanza, necesita una palabra de amor, una palabra de ánimo, especialmente un padre al hijo. Muchas de las mujeres hoy en día, muchos hijos, muchas hijas están siendo perdidas, prostituidas, en las drogas, en puras cosas inmundas, porque les pasaron. ¿Cómo les dicen? No le dicen mommy issues, ¿cómo le dicen? Daddy issues. Tienen, ¿cómo se llama? Problemas con el papá, y cuando el papá no está, la cabeza está pervertida, todo el cuerpo está malo. Cuando se necesita, cuando un papá viene y te dice: mi hija, estoy orgulloso de ti, mi hija, eres una hermosa mujer, o le dice: ese es mi hijo, échale ganas, se siente bien, es un consejo, es una promesa, algo que se siente bien y lo que necesita el pueblo. Amén. Se lava cuando se corrige. No nomás es corregirlos y no nomás es disciplinarlos, pero amarlos a la misma vez. Cuando los estás corrigiendo, ¿quién te ha fascinado para no obedecer la verdad? Nosotros, los Martínezes, los Ramones, los Reyeses, todos no nos portamos de esa manera. ¿Por qué te estás portando de esa manera? ¿Quién te enseñó? Yo no te enseñé a portarte de esa manera. Y lo tienes que traer y darle esa balanza para que él pueda recibir la corrección, aceptarla y cambiarla. Y así es como viene el Padre y nos está enseñando, que nos está lavando con la palabra de Dios. Bautizándolos la palabra es bautizo, y que significa la sumergión del agua. El agua es para lavarnos de todo pecado. Se fue cumplida esta palabra en Mateo Hechos 2 y 38, cuando fueron ellos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el cuarto de arriba, fueron recibidos para recibir el poder del Espíritu Santo, para predicar la unción y el poder del Espíritu de Dios, para declarar lo que Dios quería, para establecer las naciones. Las naciones somos cada uno de nosotros. El hombre es una nación, con la mujer salen naciones de la mujer. El hombre, cuando se viene y se conyugan juntos, por eso el enemigo quiere y está pervirtiendo lo que Dios ha unido. El matrimonio ha infiltrado y está infiltrando el matrimonio y separando, y hacer la mujer creer que es un hombre, hacer el hombre creer que es una mujer, afeminizando el hombre y masculinando a la mujer. ¿Para qué? Para pervertir la creación de Dios, que son las naciones. Por eso nos han sacado la oración de las escuelas, ¿qué más sacaron de las Biblias de las escuelas? Porque es lo que nos instruye a saber al Dios Todopoderoso. Por eso Dios nos da mandamiento en que instruir a vuestros hijos en el Señor. Cuando uno corrige a sus hijos, no lo corrige solamente con el cinto, pero corregirlos ¿con qué? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice tal y tal, hija mía. La palabra de Dios dice tal y tal. Es discipulándolos conforme a la palabra. Dice: y bautizándolos en el nombre del Padre. El nombre del Padre es el significado de la autoridad que Dios nos ha dado. Y Dios se reveló, el Padre se reveló por medio del Hijo. Y el Hijo estaba diciendo: todo lo que me enseñó el Padre, porque el Padre es espíritu. Lo dice, si lo vamos y lo leemos en Hebreos, capítulo 12, Hebrews chapter 12. We're going to move a little quickly here. Dice la palabra en el versículo 9. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, y no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos.
¿quién es el Padre de todos los espíritus? Porque solo hay un Dios. Y ese un solo Dios le ha dado autoridad y nos ha dado el nombre que tiene toda autoridad. Jesús dijo, yo vine a traer el nombre de mi Padre. Lo reveló. Estamos revelando el nombre del Padre, estamos revelando el nombre que tiene la autoridad, que te va a alabar, que te va a sostener en los tiempos de refrigerio, en los tiempos de soledad, en los tiempos de los problemas. El nombre que te va a quebrantar. Eso es lo que reveló el Hijo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dijo en Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le sirven en espíritu y en verdad. Dios dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a conocer al Padre si no es por medio de lo que yo te he dicho, que yo soy la palabra, yo soy el camino. Y para que tú vengas a conocerme a mí, te voy a dar la misma autoridad, el mismo ejemplo que tú debes de caminar y sostenerte. Todos los problemas que tú pasaste, yo los pasé. Nada puedes decirme, nada dice su palabra. Es imposible para los que creen. No puedes decir que tú crees en Dios y estás caminando en duda. Porque Dios nos está llamando a caminar en la verdad, en caminar en sus promesas. Por eso Pablo lo dijo muy claro, ¿quién te ha fascinado? ¿Quién te ha engañado para no obedecer lo que Dios ha dicho desde el principio? Yo te llamé a ser llamado un hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes, padres que tienen hijos y madres y, madres y padres que tienen hijos, ¿cuántos de ustedes se molestan cuando sus hijos vienen y se sienten desanimados, tristes? En este día, hoy en este día el bullying se está viendo muy feo. ¿Cuántos de ustedes vienen y sus hijos empiezan a llorar? Mami, me dijeron esto, que estoy fea, que estoy feo, que estoy gordo, que estoy panzón, que estoy orejón y que estos empezaron a reír, me hicieron sentir así. ¿Cuántos de ustedes ven a sus hijos? Yo te puse, yo no te enseñé eso. Yo te enseñé a que tú seas fuerte, no se deje. Usted es un Martínez, usted es un Reyes. No se deje. O deje que esas palabras, déjalos que digan lo que digan y usted ponga la atención a lo que es de Dios. Usted es un representante de Cristo. ¿Cómo nos vamos a decir llamados hijos de Dios y estar viviendo una vida derrotada delante de Él? ¿Por qué vamos a decir, y ahora lo quieres justificar conforme a tus propias concupiscencias, tus propios deseos? Dios no puso un espíritu de cobardía en ti. Dios puso un espíritu de poder y de dominio propio en ti. Te dio una promesa. Dijo, yo tengo el hijo que estaba caminando en la carne, conforme a la promesa del Espíritu Santo, conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu de santidad lo estaba revelando en Romanos capítulo 1, versículo 2, o 1, 2. Conforme a la promesa de David, mandó a este hombre, Jesús de Nazaret, a establecer el reino de los cielos, que por medio de la fe de Él podamos venir a conocerlo. Somos salvos por gracia y por medio de la fe. Vuestra fe es lo que en Jesús, que Él vino a hacer, nos ha salvado de todo pecado, pero la gracia que Dios nos ha dado, continuaremos en el pecado, continuaremos que la gracia de Dios abunde, porque donde hay pecado, la gracia de Dios abunda, ¿verdad? Esa es la verdad, eso es lo que dice la palabra. Donde hay pecado, la gracia de Dios abunda.
Nosotros vivimos en esta carne y gracias a Dios que nos ha dado esa gracia, que no tenemos que hacer las cosas de la ley, pero tenemos que sostener la fe en el Señor Jesús. Nos llamó a ser perfectos, nos llamó a ser santificados y ser diferentes, no ser como el mundo. Te sacó del mundo para que tú caminaras conforme a la justicia y las leyes de Él. ¿Sabes cómo te sostienes? En santidad y en la perfección en Cristo. Cuando te quedas muerto en el agua. Bautizándolos, el viejo hombre quiere resucitar, salir del agua y decir, yo quiero hacer estas cosas. Yo quiero rebelarme. Yo quiero salir como superhéroe. El yo. Esa es la carne. Pero así lo mantienes discipulando tu espíritu de Dios y disciplinándolo conforme a la palabra de Dios, revelándolo con el palo que nos estableció el Padre por medio del Hijo, que nos confirmó por medio de su espíritu que es santo. Lo vuelvo y lo repito, Dios se reveló por medio de que Él es el Padre, se reveló por medio del Hijo y nos enseñó cómo y nos selló conforme a su espíritu que es santo. Y declaró ser santo como yo soy santo. Ser perfectos como yo soy perfecto. Tú no puedes ser perfecto conforme a ti mismo. Tú no puedes hacer las cosas de Dios y agradar a Dios si no es por medio de Cristo. Tú no lo puedes hacer y no lo vas a hacer. Pero cuando tú caminas conforme a lo que Dios estableció aquí en esta palabra, Dios declaró en su palabra que nada y nada es imposible. Pero tú tienes que entregarle esas áreas de tu vida y de tu corazón. Tú debes de tener y ponerte en propósito en tu corazón para servirle en espíritu y en verdad. Nos regresamos al texto en Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús declaró que Dios nos ha dado potestad para ser llamados los hijos de Dios. Y en este tiempo se va a ver quién verdaderamente es de Dios. Los problemas, Matthew 28 and verse 19. En este tiempo se va a ver y en esta temporada que viene y las cosas que nos ha estado enseñando el pastor y nos ha estado viendo, nos está enseñando el Espíritu de Dios, es entender que nada nos puede mover, ser firmes, ser constantes. Nada es imposible para los que creen. Y muchos se toman la palabra creer como si fuera una cartera. Yo creo, pero una de las cosas que el pastor tuvimos una conversación esta última semana. Y le dije, eso, tú me estás diciendo, pastor, que yo tengo que confiar en Dios cegadamente. En otras palabras, el pastor me dijo, sí. Porque no caminamos por vista, sino por fe. Cuando caminamos por vista es porque nosotros queremos caminar conforme a lo que se nos hace mejor para nuestras vidas. Por eso, ¿quién de aquí ha visto y conoce a alguien que es ciego completamente?
¿Han visto cómo caminan los ciegos? Ellos con sus sentidos pueden oír todo. Sé cómo caminan con ese, ¿cómo se llama? Es un palo, ¿verdad? Están ciegos y se van guiando conforme a lo que oyen. Pueden distinguir y ver ciertas cosas, se dejan guiar por lo que están oyendo. Y dijo Jesús y declaró que mis ovejas, vuelvo y te digo lo que he dicho en las últimas 2 semanas. ¿Quién está aconsejando tu corazón? ¿Quién vive en tu corazón? ¿Quién está discipulando tu vida? Si fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el nombre es Jesús y Él es el Cristo, cuando lo dijo y se lo reveló y nos lo reveló Pedro en el capítulo 2 de Hechos y versículo 38, ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Se va a cumplir Mateo 28 y 19, que vas a poder ser discipulado conforme a la deidad de Dios. Pero si tú estás diciendo y estás peleando lo que está escrito en la palabra, porque todo lo que dijo los profetas y la ley, Dios lo cumplió. Todo lo que dijeron los apóstoles, ellos lo cumplieron. Ninguna palabra se puede contradecir de la otra. Ellos cumplieron y se cumplió y se vio aquí. Cuando dijo en Hechos 19, han recibido de ustedes el Espíritu Santo no nos han dicho de tal cosa. ¿Cómo vamos a saber del Espíritu Santo? Nadie nos ha dicho de tal cosa. Porque ¿quién es el que está discipulando tu vida? ¿Que no dice la palabra que el Espíritu Santo es el que te lleva a toda verdad? Por eso dijo Jesús, es necesario que no te maravilles cuando yo digo que es necesario nacer de nuevo. Jesús dijo y lo declaró. Cuando Él declara algo, es un decreto, es un estatuto, es un mandamiento y se debe de hacer. Él dijo, ser nacido del agua y del Espíritu es la única manera que vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué pasó en el libro de Hechos capítulo 10 la semana pasada que lo predicamos? ¿Qué dijo Pedro? Yo no puedo comer estas cosas, estas bestias que tú me estás diciendo que mate y coma, Señor, porque nada común ha entrado en mí. Y él dijo, lo que yo he santificado y limpiado, no llames común. Vete, levántate y vete a Jope. Ahí hay un siervo que está orando. Fue a la casa de un italiano. Italianos y judíos no podían estar juntos. Se reveló por el Espíritu Santo, empezó a declarar el nombre de Jesús, empezó a declarar lo que el Padre le estaba diciendo conforme al Espíritu de Dios, y siendo Pedro un hijo de Dios, la potestad se le fue dada a él, declaró lo que el Padre quería, fue el nombre de Jesús, que Él es el Cristo, y declaró el poder de Dios. Y fue allí caído en el nombre de Jesús y vio que empezaron a hablar en lenguas y vio que el poder de Dios empezó a caer. Dijo, ciertamente el poder del Espíritu Santo no tiene respeto de personas. ¿Quién puede prevenir el agua para que sean bautizados? Se declaró en la palabra, Él no cambió nada de lo que estaba diciendo Jesús. Y discipulen y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús declaró cuál era el nombre del Padre y Él declaró este es el nombre y los fue y los bautizó en el nombre de Jesús. ¿Por qué estamos bautizando en un nombre
en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no dando el nombre. Vuelvo y repito, todos los que están viéndome en las redes sociales. Porque cuando vas y das un cheque, yo digo, este es el nombre. A mí me dicen, cuando yo estaba creciendo, me decían chino. Te voy a poner el chino, te dio autoridad. ¿Cuál es el nombre del chino? ¿Cuál es el nombre del chino? El chino es papá, son títulos. Dios se reveló como Padre, se reveló como el ángel de Dios, se reveló por muchas cosas y se tituló como lo que es. El rey Melquisedec, el rey de justicia, ese soy yo, se reveló en muchas formas en el Viejo Testamento. Pero el Hijo vino, que salió en medio de ellos, y cuando salió de Dios, dijo, aquí, en este, se va a cumplir todo lo que yo les he dicho, y van a ver todo lo que Él ha dicho desde el principio. Él va a hablar de mí, y no tiene ni 50 años. El nombre de Jesús es el que libera. No es el nombre de Ave María Purísima, no te puede salvar, no te puede liberar, no te puede sanar. Tu curandero no te va a salvar, no te va a sanar. Si hasta eso te va a sanar nomás para engañarte, para que sigas en la mentira. Él dijo, la verdad os hará libre. El nombre que te va a salvar es el nombre del Padre, el nombre del Hijo que lo reveló del Padre, y lo que va a dar la unción es el Cristo, es el Mesías, es el Jesús. Cuando Pedro, siendo un hijo de Dios, porque yo les daré potestad a aquellos que serán llamados los hijos de Dios, yo les di ese poder. El poder que Dios nos ha dado aquí hoy en este día en los Holy Saints of God, se lo dio al pastor. Dios puso en manos en mí, y estamos declarando la palabra de Dios. Jesús es el único que salva, es el único, es el poder de Dios. Debemos de prepararnos, dejar de estar caminando con un ojo cerrado y el ojo abierto. Porque van a venir tiempos de aquellos que anden con un ojo abierto y un ojo cerrado, te vas a quedar y te van a escupir. Porque no estás confiando en el Cristo Todopoderoso. Dios no es un Dios, un diosito, como dice el hermano Denny. Que no te oiga el hermano Denny diciendo que el Todopoderoso es un diosito. No es que lo digo con cariño, lo vas a insultar y vas a ver un lado del hermano Denny que nunca has visto. El Dios que yo sirvo es todopoderoso. ¿Cómo le vas a decir un diosito? Él no es un diosito cualquiera, es el Dios, el único, el primero, Él es el principio, Él es el fin. ¿Por qué estás hablando de mi Dios así? Pregúntale al pastor cómo le fue. ¿Cuántos tenemos ese celo de Dios? Que es cuando estamos hablando de Dios, ese Dios tiene nombre, se llama Jesús. Y Él es el Cristo, Él es la unción, Él es el poder que nos libera. Jesús es el que me liberó a mí, se me reveló. Yo tuve esa visión cuando yo me fui al cielo. Y estaba en sus pies y dije, ¿dónde estoy? Él se ha revelado en los últimos tiempos por medio de visiones y profecías. Todos quieren decir yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero no caminan conforme al poder que Dios nos ha dado. ¿Por qué seguimos en pecado? ¿Por qué seguimos arrodillándonos a estatuas que Dios nos dio un mandamiento de no hacer? Predicamos ser perfectos, pero en tu corazón hay duda. Ser perfectos. Y se ve y se predica,
y abres tu ojo porque no te gustó lo que se fue dicho. El mandamiento es caminar por fe y no por vista. Te dieron, no abras los ojos, pero cuando se dijo algo que no te gustó, abriste los ojos con pelones, los abriste. Porque no te gustó lo que estaban diciendo. Aquí dice su palabra de ir a bautizar y ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Te está diciendo lo mismo no voy a usar la palabra perfecto. Lo que Dios ha mandado. Estás enojado y te molestas por cualquier cosa, no estás guardando el mandamiento de Dios. La gente empieza a hablar de ti y te empiezas a enojar y se te sale el gallo y quieres estar peleando. No estás guardando lo que el Señor te mandó a hacer. No estás representando al Dios Todopoderoso. Estás representando al Diosito que vive en ti, que eres tú. En vez de que la palabra, porque dice que la palabra, Él dice que Él pelea vuestras batallas, ¿sí o no? ¿Y cómo es como Él está peleando vuestras batallas? Su palabra. Su palabra. Están hablando mal de ti, Señor, tú eres el que peleas mis batallas, Padre, tú ora por ellos. El nombre de Jesús se ha revelado en nosotros y se ha depositado en cada una de vuestras vidas para representar a Dios en espíritu y en verdad. Así es que es como Dios quiere que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Lucas 18. Lucas capítulo 18. Si no has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús, recibe esta palabra, márcanos, dinos si tienes más preguntas sobre eso. ¿Para qué estamos? Para que tú seas y tú recibas la sangre, el espíritu y el agua en tu vida y para que Dios te reconozca en aquel día cuando Él venga. Si no tienes el agua, no tienes el espíritu y no tienes la sangre. A ver, ¿cómo se mueven los elementos del agua? ¿Qué es? Oxígeno y qué más. H2O, ¿qué es? What's the H stand for? Help me, Jesus. Hydrogen. Si no, no puede el oxígeno obrar sin el hydrogen sin el oxígeno. Se necesitan los elementos para que todo sirva bien. No puedes decir que tú tienes fe en Dios y no tener el pacto que es por medio del agua y la sangre. Fuiste comprado por un precio muy caro y se te fue dado gratuitamente y es la sangre del Señor Jesús. No mate maravillas que yo digo que es necesario nacer de nuevo. En la única manera que se nace de nuevo es por medio del agua y del Espíritu y recibir la sangre del Cordero. No puedes clamar la sangre de sí. Yo clamo la sangre del Señor Jesús, clamo la sangre, clamo la sangre, clamo la sangre y no has sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, no tienes nada. Tienes un billete de $3 que no existe. Dice la palabra en el verso 15, capítulo 18 de Lucas.
traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidas, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Saben por qué el enemigo en esta temporada está peleándonos las criaturas? Nos está peleando las criaturas porque puedes tú crecer y moldear a una criatura conforme a lo que tú quieras. No te dejes, pelea, órale. Que no hagas esto, pórtate así, pórtate acá. Puedes, porque los niños son tan frágiles son frágiles, tan dependientes en nosotros. Y nosotros debemos de ser como los niños, dependiendo totalmente en Dios. ¿En quién y en dónde está tu confianza? ¿Le tienes más confianza a tu cartera que al Señor Jesús, que fue el que te dio la cartera? ¿Le tienes más confianza al refrigerador que al que te dio el refrigerador? ¿Les das más gracias a tu patrón que al que te dio ese trabajo? ¿Le das más reverencia y más amor y lo que usted quiera, patrón? Yo estoy aquí a las 6 de la mañana que al Señor en oración. ¿Oyes mejor la voz de tu patrón y de tu esposo y de tu esposa y de tus hijos que la del Señor? ¿Recibes corrección mejor de tu pastor que recibir corrección de tu marido? ¿Recibes mejor corrección de tu esposa que del Señor? Dice la palabra: aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso Dios llamó y puso apóstoles, profetas, maestros de la palabra, todo conforme al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para la edificación y la corrección de todos los santos. Para nosotros representarte y ponerte y santificarte con la palabra de Dios. Para que maridos amen a sus esposas. Para que mujeres honren a sus maridos. Para que padres instruyan a sus hijos. Para que madres corrijan a sus hijos y a sus hijas. Porque cuando no los instruimos en el camino de la verdad y la vida, el enemigo va a venir y te los va a arrebatar. Ay, no, es que es para los niños, para que los niños se diviertan y tengan su Halloween y tengan esto y que los niños y te van a llevar a esos niños. Tú y esos niños se van a ir al infierno porque no los estás instruyendo en el camino de la verdad. No los estás guiando conforme a la verdad. Vino un hombre diciendo: hermano, aquí tengo a mi hijo que se tira al fuego, se tira al agua, está endemoniado, lo traje a tus discípulos, pero no pudieron liberarlo, lo traigo a ti. Y dijo: generación perversa y incrédula, ¿cuánto estaré contigo? Prefieren dejarse guiar por todas las cosas del mundo en vez de ir a la palabra y caminar en completa fe en Dios, que Dios va a hacer la obra. Nomás quieres creerle a Dios cuando todo va bien. Quieres creerle a Dios cuando todo va mal y decir: yo sé que Dios va a darme conforme a sus riquezas y su espíritu.
Pero tu esposa allí destituida no tiene ni amor, no le das amor, no la sacas, no le dices nada. No le enseñas, mira vieja, aquí está lo que dice la palabra, mira lo que Dios me enseñó. Lo he dicho y lo voy a decir hasta que me muera. Como tu esposa te trata es como Dios está diciendo, así me tratas tú. Nomás cuando tú quieres recibir de mi corrección. Que tú ames y dice, yo no quiero tu queja, yo prefiero que me alabes. Es que Dios está haciendo la obra conmigo. ¿Hasta cuándo tú vas a venir y dejarte guiar por esa, ¿cómo se llama? Anécdota o esa mentira? Ya tienes 20, 30, 40 años en el evangelio con la misma cosa. Nomás vienes una vez al año a la iglesia, vienes cuando es el día de la Pascua. Vengo a celebrar al Señor Jesús. Y tu vida está arrastrada, no hay nada en tu vida que tenga fruto que Dios pueda usar. Si no tenemos corazón, dice, de cierto os digo en el de 17, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por eso es necesario nosotros instruir a vuestros niños. Pero nosotros, como ministros de la palabra, es importante nosotros instruirlos a ustedes en la palabra de Dios. Lavarlos y discipularlos en la palabra de Dios. Porque la palabra, cuando dice que es por el lavamiento de la palabra de Dios. Y cuando uno es lavado, es bautizado. Te tengo que traer al agua, ¿qué? A remover esa mancha de orgullo, a remover esa mancha de inmundicia, de perversidad, de incredulidad. Hermano, ¿qué estás haciendo? Hermana, ¿qué estás haciendo? Un día vienes llena del poder del Espíritu Santo y otro día vienes toda llena de inmundicia. ¿A quién vas a servirle? Aquí está, y no nosotros, pero la palabra lo está diciendo. Debemos recibirlo. Les voy a dar un ejemplo que les di en el Bible Study. A mi hijo no le pongas las galletas de chocolate chip enfrente de él, porque se queda allí, como se dice, se queda allí y se las puede acabar en una sentada. Y come hasta que vomita. Y nomás le damos 2 por cada snack, le damos 2 snacks al día. Recibe 4 galletitas al día. Y él, en su mente, lo único que tiene es cómo puedo recibir y ganarme más galletitas. En su mente todo el día, y si no va con su mamá, va con su hermana, si no va con su hermana, viene conmigo. Y si no estamos en comunión para comunicarnos, ya le dimos, ya le di, él ya recibió 2 más 2. Ya recibió 10, 12 galletas y no estamos en un acuerdo. Y él sabe cómo venir porque lo que él quiere es sus galletas. Y si no tenemos esa mentalidad de lo único yo que quiero es estar con Dios. Si no tenemos esa mentalidad de mi hijo que quiere su galleta, y no tenemos esa mentalidad de tener de su palabra, de comer de su palabra, de recibir de su palabra, de recibir la corrección de su palabra, no tenemos nada, no hay sustancia en nuestras vidas. No va a haber nada. Y estamos en peligro y estamos en los últimos días de que el espíritu de anticristo se ha infiltrado tanto en las iglesias que lo único que hay en las iglesias hoy en día es pura contienda, puro pelea, puro debate. Ellos no tienen la razón y que aquí ya sabes cómo son aquellos y que allá y el enemigo gozándose, los dos se van a ir al infierno. Dijo el pastor hace 2 semanas. No es aquel que corre ni aquel que está dispuesto, pero es que Dios tenga misericordia.
¿Sabes cómo Dios ha dado misericordia a cada uno de nosotros? De que cuando Él viene a corregirte, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a seguir caminando en la mentira que estás caminando? ¿O vas a examinar tu vida, como dijo Pablo? Examinaos que estemos en la fe. Vas a examinar tu caminar. ¿Estoy yo caminando como un niño? ¿Estoy yo caminando y recibiendo el reino de Dios como un niño? ¿Estoy yo recibiendo? ¿Estoy yo bautizado correctamente? ¿Está diciendo este varón lo que está diciendo es la verdad? Que oigan lo que el Espíritu está diciendo, lo que está diciendo Dios, corrígeme y déjame ver conforme a tu Espíritu. Sígueme conforme a tu palabra, no conforme a lo que yo estoy diciendo. Te he dado capítulo, libro y verso. Mateo 2:38 se cumplió lo que Dios cumplió en Mateo 28:19. Para poder entrar al reino de los cielos se debe entrar, que es la puerta del Señor Jesús, y fue por el agua del Espíritu que salió de su costado. El agua y sangre salió para que el pacto se sea sellado, que Él fue el Cordero que estaba en la cruz crucificado, se cumplió la sangre para que Él se derramó la sangre para que ustedes puedan entrar. Nadie podía entrar. Los que estaban, venía el espíritu de muerte, y cuando veían la sangre en las puertas de un cordero que era perfecto, lo tomaron, lo mataron, y los que estaban adentro de la sangre, que era el pacto, pasaba ese espíritu. Pero si no tenemos la sangre conforme a lo que Dios declaró en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el Espíritu Santo, no vamos a entrar. Vas a estar afuera de la puerta. Vas a ser como aquella cuando entró a una boda. ¿Quién te invitó? Tú tienes algo diferente en ti. Estás lleno de mancha y arruga. No, yo no te invité. Átalo y echa afuera en el nombre de Jesús. Échalo fuera a la oscuridad. Y allí es donde muchos se van a ver. Y aunque ustedes tengan el nombre del Señor Jesús y tengan el nombre y el bautismo correcto, tú no caminaste como los preceptos. Tú caminaste en duda, caminaste en tu avaricia, caminaste conforme a tu propia justicia y no caminaste conforme a lo que yo te mandé. Se te predicó semana tras semana, día con día, Bible study tras Bible study, te trajo todo, te lo di y aún así tú me resististe a mí. Dios se va a justificar y se está justificando esta mañana con aquellos que están oyendo esta palabra. Dios nos llamó a ser santos, no nos llamó a ser bautistas, católicos, no nos llamó a ser musulmanes, no nos llamó a ser nada más que ser santos. Y para entenderlo conforme a la santidad, porque nadie verá a Dios si no es por el Espíritu de santidad, y su Espíritu es lo que nos libera de toda verdad y nos lleva a toda verdad. Si no podemos recibir el reino de Dios conforme a estas criaturas, como las criaturas, no vamos a entrar. ¿Quién puede resistir al agua a estas criaturas? Que tú tienes, eres un Superman que dice, es que la fe que yo tengo cubre la multitud de pecados y mis hijos están salvos, porque yo creo. Dice la palabra en el verso 15, traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. No, ellos no pueden arrepentirse. ¿Qué no ves que están llenos de pecado? En cuanto salen de ese vientre, dijo David, que yo fui nacido en pecado y fui cultivado en iniquidad. La única forma que se puede remover ese pecado que que Adán hizo desde el principio, algo raro me pasó anoche. Le dije, ¿qué pasó, mija? Dijo que estaba, mi hija, todos duermen en la cama cuando yo no estoy ahí. Habiendo 3 recámaras y todos quieren dormirse en mi cuarto. Y mi esposa dijo que estaba ya dormida
Y mi hija la tuvo que levantar porque mi esposa empezó a hablar en lenguas y que dijo que vio en el espíritu, estaba ya dormida, pero empezó a hablar en lenguas, empezó a reprender porque había un espíritu al lado de nuestra cama tratando de atacar a mi bebé. En ese entonces mi bebé no tenía ni siquiera 6 meses. Bueno, y mucho, 2 meses, y mucho. Mi esposa se levantó reprendiendo y asustó a mi hija. ¡Ma! ¿Qué tienes? Y dijo, no, es que vi un demonio bien feo tratando de tomar la vida de mi hijo. ¿Cuántos sabemos que aquí el enemigo no tiene respeto de personas? Ellos son inocentes. Pero Dios ve la inocencia tanto como la en él, como en cada uno de nosotros. Por eso Él pelea vuestras batallas. Por eso Él dice, el que confía en mí. Mi hijo ahorita totalmente confía ¿en quién? En la hermana Toya, en mí. Que le demos ¿de qué? De comer, que le cambiemos el pamper. Él no sabe de nada, apenas está aprendiendo. Él depende completamente en nosotros. Y nosotros queremos sentirnos ya grandecitos y decir, yo no necesito a Dios. Pues ¿sabes qué? Te voy a decir yo, yo voy a seguir llorando como un niño diciéndole, Señor, ayúdame porque no puedo. Enséñame a caminar porque no puedo. Dame la guianza, dame la sabiduría, ayúdame a entender esto. Ayer estaban cambiando el carburador del lawnmower. Y mi hijo quería, usamos él quería moverle a todo. Le dije, no, mi hijo, no se hace así. No, mi hijo, no se hace acá. No, mi hijo, espere aquí. Enseñándole cómo se usan las herramientas. Pero él quería usar casi un serrucho para poder, ¿se usa esto? Le dije, no, mi hijo, se usa este. Se usa esto, se usa este. Mira, agárrele aquí, póngale aquí. Ciertas cosas yo le estoy enseñando a mi hijo. Y así es como nosotros debemos de ser nosotros confiados delante de Dios. Y traer a vuestros hijos y presentárselos a Dios para que Dios pueda limpiarlos conforme a su pacto. Y ahora Él así como Él mismo te los dio, Él los quiere de nuevo. ¿Para qué? Para que Él los guíe, pero tú debes de enseñarle lo que Él te ha enseñado. ¿Quién de nosotros ha prevenido para detener la agua y traer a nuestros infantes, a los niños? Porque la palabra aquí que se dice en el verso 15, en inglés se dice, le trajeron también infantes. En Marcos le dijeron young children, que eran jóvenes. Y en Mateo dijo little children. Niños como mi hijo de 3, 4 años. Son 3 etapas de la niñez. La infancia, toddler age y adolescentes. Y de ahí ya sigue, ya como mi hija ya tiene 16 años. Oye, ya estás grande, ya agarra cabeza. En tiempos de antes, más bien, a David era un joven de 14, 15 años. María, la que fue usada para que traer al Hijo de Dios, era una jovencita de 14, 15 años. Ya la consideraban como una mujer. Y hoy en día queremos caminar conforme a nuestras propias concupiscencias y nuestras propias doctrinas, cuando Dios dijo y lo puso aquí en su palabra, traerme a estos niños. ¿Cómo los traemos? Cuando Dios declaró lo que le iba a hacer en Éxodo capítulo 4, cuando Dios declaró la palabra de Dios, lo que iba a hacer, lo que le reveló a Moisés, Él declaró que lo que iba a hacerle a Faraón, voy a destruir a todos los ¿cómo se llama? Los que son nacidos de los primeros nacidos, a esos los voy a destruir. Y Dios dijo, te voy a matar a ti. Tenía en mente matar a Moisés. Tenía en mente matar a Moisés porque la esposa dijo, fue y agarró una piedra y le cortó la circuncisión a su hijo, el mayor. Le dijo, eres un hombre lleno de sangre.
porque no obedeciste lo que Dios, el mandato no nomás es para Faraón, es para nosotros también. Nuestro hijo iba a morir porque tú no obedeciste lo que quería hacer Dios. Ya el Señor le empezó a hacer porque fue la sangre derramada. Lo que salva es el agua, la sangre, el espíritu. Si no traemos, si no enseñamos, si no nos ponemos bajo el pacto de Dios, ¿por qué no le hallamos nada extraño? El mundo no quiere hallarle nada extraño cuando el musulmán y todos los demás religiones hacen hacer a las pobres criaturas cosas que ni se puede uno imaginar. Pero cuando nosotros los ponemos bajo el agua, eso no es de Dios. ¿Quién te dijo y qué te han fascinado para no obedecer la verdad? Porque cuando el italiano Cornelio fue bautizado, él no fue solo, fue toda su casa fue bautizada. Nosotros debemos entender de traer a nuestras criaturas conforme al agua y el Espíritu de Dios y discipularlos. Debemos entender lo que Dios quiere de nosotros. Es la sana doctrina. Dejarnos llevar por su Espíritu de Dios para guiarnos, porque es el Espíritu, y el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo. ¿Cuántos de aquí cuando reciben corrección están oyendo la palabra? Pueden ustedes decir, gracias Señor. Cuando yo oigo al pastor o oigo a ciertos siervos llenos del Espíritu Santo, gracias Señor. Yo no oigo al pastor, yo oigo lo que Dios está diciendo por medio del pastor. Porque nadie puede ser traído a Dios si no los trae mi Padre. Juan capítulo 6, 44. Nadie de aquí fue traído. ¿Cuántos de aquí dicen? ¿Cuántos de aquí dicen, ¿sabes qué? Vete, haz lo que tú quieras, chavalo. Cuando tu papá llegue, me voy a decirle a tu papá. Viene tu papá y, oye, ya se fue aquel a hacer sus cosas allá. Ahí vengo. Y nomás oías esa voz fuerte de tu nombre. Ahí viene mi papá. Y te corregías y te corregías tú mismo lo que estabas haciendo mal. ¿Por qué cuando Dios está hablando conforme a su palabra de hacer y los mandamientos, por qué no estamos obedeciendo y corrigiendo vuestras acciones? Estamos resistiendo la mano de Dios. Quiero ver un verso aquí en el capítulo 9. No. Don't give me a second. Hechos capítulo 9, versículos 4. Acts chapter 9 and 4. Are we back on live or? No? The devil's a liar. Thank you, Jesus. Acts chapter 4, 9 and verse 4. Ciertos temas que se tocan, mucha gente los resiste porque lo que se les fue enseñado, en vez de dejar que Dios les enseñe conforme a su espíritu. Amén. Ciertas cosas que yo a veces no entiendo de la palabra, yo no digo nada, yo siempre le digo, hey, pastor, I have a question. Yo no hablo de temas al menos que yo tenga el entendimiento completo. Y si no, cállate, porque no me quiero condenar. Dice la palabra, capítulo 4, versículo 4, capítulo 9 de Hechos, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar a coces contra el aguijón. Y mucha gente está peleando mandamientos y sana doctrina de Dios
y están peleando el Espíritu de Dios y el nombre todopoderoso del Señor Jesús. Porque no se oye y no está de acuerdo y alineado conforme a lo que tú fuiste enseñado y doctrinizado conforme a tu religión. Es mejor tomarnos el tiempo y preguntar, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque te puedes dejar, puedes tener toda la letra, te puedes saber toda la palabra, pero si no tienes el Espíritu, nomás vas a tener la letra. Si tienes la letra y no tienes el Espíritu, no, los dos no se pueden. No puedes tú confiar en Dios y no tener fe en Dios. No puedes tener fe en Dios y no confiar en Dios. No puedes tú llamarte salvo y estar en pecado. No puede estar tú en dos pensamientos. O eso es uno, eso es el otro. No puedes estar tú amando a las riquezas y al Señor. O es amar al Señor o amar a las riquezas. No puedes estar tú tibio o eres frío o caliente. ¿Cuál de los dos estás escogiendo tú hacer? Porque lo que estás haciendo, estás pataleando, estás haciendo cosas contra el aguijón. Estás peleando la cruz del Calvario. Y es algo, eso es una pelea que vas a perder todo el tiempo. Es mejor decir lo que dijo Saulo aquí. ¿Quién eres? Señor. Cuando se esté predicando la palabra y diciendo, ¿quién eres? Señor. ¿Estás tú recibiendo esta palabra o la estás peleando? ¿Estás tú recibiendo? No, es que yo sé que Dios, a mí mi pastor me dijo que debemos de ser bautizados, como dice la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció, en Hechos 19:2, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué sigamos peleando esta palabra? Y no lo digo aquí porque aquí predicamos el bautizo del nombre de Jesucristo. Ustedes los que me están oyendo, te di libro, capítulo y verso. ¿A quién estás oyendo? ¿Quién está aconsejando tu corazón? Para resistir la mano de Dios. Tu fe no te puede salvar solamente. Tu fe te lleva a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Por qué no estamos obedeciendo? Y estás tú ahora, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 4. Levantando falsos profetas porque no puedes aguantar la sana doctrina. Porque tienes comezón de oír lo que es beneficio para ti. Se cumplió la promesa del Padre por medio del Hijo, por medio del Espíritu de Dios, que es el Cristo, y Él es el Mesías, y Él es el Jesús, que reveló el nombre todopoderoso. Que solamente se mantiene uno, y no en tres personas, es uno solamente. Y Él es Dios todopoderoso, Él es el Espíritu Santo, Él es el Dios todopoderoso. Los demonios creen que hay uno y ellos tiemblan. Usted dice, yo creo en un Dios, pero en tres personas. Estás loco. Ve y escudriña la palabra de Dios. Estás tú como Saulo. Estás peleando y dándole patadas al coces. Y dura cosa va a ser.
que tú no has sido cambiado y convertido conforme a lo que está escrito, línea tras línea, precepto tras precepto, aquí un poco y allá un poco. Pero te dices tú ser más sabio que la palabra de Dios. Y dices, no, eso no es lo que significa esa palabra. Entonces dime lo que significa. ¿Quién de aquí quiere ser y oír, bienvenido mi buen y fiel siervo? Porque Dios está derramando aquí un poco y allá un poco para que tú recibas de su palabra. Pero estás peleando contra el aguijón, estás dándole cosas, patadones al aguijón, porque no se está diciendo, te estamos diciendo ser perfectos, y tú dices, no es cierto, todos somos pecadores, todos pecamos. Ser perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Tan locos allá, patadones estás dándole al Señor. Amén. Dios quiere que la doctrina y la sana doctrina es lo que nos sana. Come on now. La sana doctrina es lo que nos sana. La sana doctrina es lo que nos sana en nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. La doctrina sana, la sana doctrina es lo que nos sana por medio del espíritu de santidad. ¿Quién puede decir amén? Damos un aplauso al Señor. Damos gracias, Señor. Cerremos vuestros ojos y reciban esta oración en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra, toda la gloria, Señor, por ser el Dios todopoderoso. Señor, que tú sigas derramando de tu gloria. Ábrenos el entendimiento para entender, Señor, lo que el Espíritu dice. Los que tengan oído, oigan lo que el Espíritu de Dios dice. Señor, esta mañana te pido, Señor, que derrames de tu gloria y traigas sanidad conforme a la de tu Espíritu, Señor, para corregir vuestro corazón, vuestro caminar contigo, Señor, para que seamos presentados, Señor, perfectos, Señor, sin mancha y sin arruga delante de ti, Señor. Señor, que ayudes a abrirle el entendimiento a aquellos maestros, Señor, aquellos que tú llamaste, Señor, y has escogido para este día, Señor, que tú les abras el entendimiento a bautizar a tu pueblo conforme a lo que tú declaraste en tu palabra en el nombre del Señor Jesús, Señor. Que tú derrames de tu gloria esta mañana, Señor, y traigas sanidad, Señor, y tú sanes, Señor, a cada área de vuestras vidas, Señor, que el enemigo ha infiltrado y ha metido sus mentiras y sus manos, Señor, manos cochinas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú lo laves y lo limpies conforme a tu palabra, que es el Espíritu de Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo hagas y declaramos tu palabra, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor. Declaramos la libertad de tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana, Señor, que removamos toda mentira, Señor, y que nos guíe, Señor, en tu palabra, al pastor Juan y a mí, Señor, para presentar esta palabra conforme a tu, Señor, deseo, Señor, y guiar a tu pueblo, Señor, y presentarlo ante ti, Santo, Señor. Te doy toda la honra, Señor, y aquellos que vayan a oír este mensaje, que lo reciban conforme, Señor, al Espíritu de Dios y el Espíritu de obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.